Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Bienvenidos, queridos hermanos, a una sesión más de nuestro curso de formación en las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio de Loyola. Les invitamos a suscribirse a este canal y a los otros canales que administramos, nuestro canal de liturgia, Misterio de Fe, y nuestro canal doctrinal, Creo, Señor, yo creo. También darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes puedan también seguirnos y enriquecerse con los materiales que estaremos poniendo a su disposición a través de estos medios. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos por permitirnos llegar a este momento. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe, nos dé sabiduría y capacidad de discernir. Que la intercesión maternal de María la Virgen, nuestra Madre, Reina y Señora, a quien alabamos, a quien amamos con el corazón, nos asista también en este proceso formativo, para que con su intercesión logremos salir victoriosos en esta batalla espiritual. Que los santos y los ángeles intercedan siempre por nosotros, y que todo cuanto aquí hagamos, Señor, te tenga a ti como su fuente, tienda a ti como a su único fin, y sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos ya hecho un progreso en este estudio de nuestras reglas de discernimiento para conocer qué es lo que inspira nuestras acciones, si es el Espíritu de Dios, nuestro Señor, los ángeles, si es el espíritu del demonio y sus secuaces a través de sus ministros, el mundo y la carne, o si es nuestra propia naturaleza la que nos impulsa a tomar una X o Y decisión, o a realizar una X o Y acción. Estas reglas son de fundamental importancia para todo creyente. Importante que las meditemos una y otra vez. Damos gracias a Dios que ahora están quedando estas sesiones grabadas por YouTube para que tengamos a disposición este material, estas reglas tan importante para poder salir bien librados en este combate. Estamos ahorita meditando las reglas de la primera semana, son 14 reglas en la primera semana. Ya hemos visto nuestra primera regla, donde decíamos que el demonio hace perseverar al pecador en su pecado y el espíritu bueno actúa de contrario modo para llevar al pecador a la conversión. Miramos también nuestra segunda regla para poder reconocer cuándo es el demonio el que está motivando una acción, reconocerlo de forma infalible. Y San Ignacio nos daba los 6 signos para reconocer este actuar del demonio, ¿verdad? La tristeza, las tribulaciones de conciencia, los falsos razonamientos, los obstáculos, la turbación y el desánimo. Miramos también la tercera regla, donde se nos hablaba de lo que es precisamente la consolación espiritual. ¿Qué es la consolación? Miramos la cuarta regla sobre la desolación. A través de la tercera y cuarta regla explicábamos estos estados en los que puede encontrarse el alma, qué significa, ¿verdad?, cada uno de estos. En nuestra quinta regla se nos da un consejo de cómo actuar, ¿verdad?, en
en tiempo de desolación no hacer cambios, no hacer mudanza, y se nos explicaba qué significaba esto. En la sexta regla pudimos meditar algo importante, ¿verdad? En la regla del contraataque, que la vimos en dos partes. En la primera vimos cuáles son los remedios que podemos ocupar para no quedarnos pasivos en el momento de la desolación. Miramos sobre todo los 4 elementos fundamentales de este contraataque. Decíamos la oración, la meditación, los exámenes de conciencia y un poco de penitencia. Y en la segunda parte de esta regla pudimos ver cómo comportarnos ante las tentaciones, ¿verdad? Ante las tentaciones. Y hablamos sobre todo de la eficacia de la oración. Ahora vamos a entrar a nuestra séptima regla. Hoy veremos séptima y octava regla, ¿verdad? Con el auxilio de Dios. Y con esto, pues, ya nos estamos situando prácticamente en la mitad de las reglas de la primera semana. En la mitad de las reglas de la primera semana. Un gran avance, felicidades a todos los que han perseverado hasta este momento y esperamos que les sea grato el conocimiento. Miremos pues nuestra séptima regla. Comencemos leyendo lo que San Ignacio dice al respecto. Miremos nuestra séptima regla. El que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole también gracia suficiente para la salud eterna. Muy bien, estas son las palabras de San Ignacio. Recordemos que están escritas en un español un poco más antiguo al actual, y entonces a veces se nos hace difícil como de entender este idioma. Pero está sencillo. En las palabras del Padre está sencillo de comprender qué es lo que el santo trata de decir. Algo que ya podemos hablar de este punto, hay una permisión divina para que acontezca en el alma esta situación espiritual. ¿Sí? Dios permite que nosotros experimentemos la desolación. ¿Por qué? Porque habrá un gran fruto detrás. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo que avancemos en este caminar. Sin embargo, aquí se nos va a decir algo importante. En el momento de desolación nosotros experimentamos como lo que Cristo en la cruz, y nos atrevemos a decirle al Padre, Elohim, Elohim, lama sabactani, el comienzo de aquel Salmo número 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El que se encuentra en desolación, el que esté experimentando todos estos signos, estas características que vimos en la segunda regla, que se encuentra turbado, desanimado, que se siente por los suelos, que se siente abandonado, esta persona se siente como que Dios la ha dejado, como que Dios le dio la espalda, como que Dios no está ahí. Pero aquí San Ignacio nos va a dar una clave. Permite que acontezca este retirarse de la mucha, todos aquellos consuelos espirituales que recibimos, todo aquel ardor, todo aquel ánimo, aquel fervor. Dios permite que desaparezca de nuestra vida y nos deje en lo mínimo, nos deje en lo mínimo. No nos quita la gracia suficiente. Y esto lo hace con el fin de que nosotros podamos darnos cuenta, uno, de que no somos inútiles. Dios no nos ha creado inútiles. Dios nos creó capaces de, nos ha dado grandes capacidades. Y cuando hace esto, permite que nuestras capacidades se pongan en... Es como usted, si es padre de familia y tiene un hijo. Si usted le hace todo al niño, el niño, discúlpeme la expresión, de los talentos en un inútil. ¿Verdad? No va a quitarse los zapatos de cada los cordones ahí, no sé. Usted le al niño cómo acordarse el nudo, y cuando lo vea, le puede advertir, y si no te amarro los zapatos, amárratelo. Que le cuesta inicio que hacer el esfuerzo y aprender a amarrarse los zapatos.
Si no, lo vamos creando inútil, creando inútil. Entonces, igual, Dios nos permite darnos cuenta de que no somos inútiles al quitarnos todo este mucho hervor, toda esta mucha gracia y dejarnos prácticamente nuestras potencias naturales, que Él nos las concede, que Él nos las dio, nos creó con ellas. En segundo lugar, también esto Dios lo permite para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de su gracia, necesitamos de su ayuda, pero que Él está ahí. Es un poco la experiencia, si lo queremos representar así, un poco escriturísticamente, ¿verdad? Basándonos en lo que acontece en la escritura, es un poco como la experiencia de los apóstoles cuando iban atravesando el mar de Galilea y se agitaron las aguas y Jesús iba ahí dormido. Jesús estaba ahí, no dejó de estar nunca con ellos. Sin embargo, en ese momento de tribulación, en ese momento de tristeza o de miedo o de cualquiera de los sentimientos que hayan podido experimentar los apóstoles, el Señor les dejaba que ellos se esforzaran, luchaban con las velas, luchaban con los remos, luchaban para que el bote no se hundiera, ponían de su parte. Y cuando le dijeron, Señor, no te preocupes que nos hundamos, tú ahí durmiendo, ¿por qué se preocupa? Aquí estoy. Se levantó, increpó las aguas y todo se calmó y pudieron seguir. Así pasa en los momentos de desolación. Dios está ahí y permite que esto acontezca para que nos demos cuenta de que siempre está ahí, que necesitamos de Él, pero que no nos va a dejar perecer. Aunque todo pareciera que nos va a dejar caer, no nos va a dejar perecer. Él nos va a sostener, nos va a dar la gracia suficiente, lo que dice San Ignacio. Esta gracia suficiente, ¿qué es? Es la ayuda al hombre para conquistar y mantener la rectitud del querer. Para conquistar y mantener la rectitud del querer. En pocas palabras, yo dijera, para que seamos fieles. Nos da la gracia suficiente para que en medio de la tormenta nosotros seamos fieles. Escuchemos la meditación, la disertación que va a hacer el Padre Barriel al respecto. No pensemos que todo está perdido porque el Señor se esconde cuando viene la desolación. Como el esposo del Cantar de los Cantares, que se esconde detrás del emparrado y encuentra placer en hacerse buscar por la esposa. No pensemos que todo está perdido. Recuerden, el Señor no los dejará jamás sin la gracia suficiente. Cuidado, se trata de una gracia suficiente, que baste, no necesariamente que sobreabunde. En esos momentos nos vamos a experimentar pues aquella dulzura cuando uno misa, aquel llanto cuando confesemos nuestros pecados. Nos vamos a sentir muy turbados, nos vamos a sentir muy atacados por el maligno, pero la presencia de Dios va a estar ahí en nuestro corazón, en nuestro interior. Al respecto nos menciona el Padre Barriel la tentación que es Santa Catalina, gran santa, esta gran mística que todos nosotros recordamos con su frase muy famosa, ¿verdad? Gritad a mil voces que el mundo está podrido a causa de tanto silencio. Esta santa que se espía con el Papa, que ayudó a que el pontífice que se encontraba desterrado volviera a su sede en Roma y actuara como la cabeza de la iglesia, esta gran santa mística de la iglesia. Pues aquí se nos va a referir un episodio de su vida espiritual para que lo tengamos presente. Si una gran santa como esta y ve estas tribulaciones, qué menos nosotros, ¿verdad? Pobres pecadores. Dice aquí el Padre Barriel, esta gran virgen mística, privilegiada, que tenía, porque Dios se encuentra un día en la más terrible de sus tentaciones. Pues los demonios pueden excitar nuestros instintos. Dios así lo permite. Catalina rezaba, suplicaba a Dios que no la abandonara. Juraba que ella quería primero morir antes que pecar. Miren qué frase tan común entre los santos. Cuando uno se enamora de Dios, cuando uno quiere agradar a Dios, cuando uno se da cuenta de lo que es el amor de Dios, prefiere 1000 veces la muerte antes que el pecado. Frase que le escuchamos en la boca de Santo Domingo Sabio, frase que la vimos hecha vida en Santa María Goretti, la mártir de la pureza, morir antes que pecar. Pero los demonios le decían a Catalina,
es inútil, no podrás resistir. Además, ya pecaste y Dios te ha abandonado. Miren todo lo que le metía en la cabeza. Uno de los signos que mirábamos en la segunda regla. Acciones de conciencia, falso razonamiento. Oh Señor, rogaba, socorredme, que muera, os importa que ofenderte. Aquello era diabólico. Pero de repente la tentación se acabó. No olvidemos que una tentación no puede durar ni un minuto más de lo que Dios quiera que dure. Y nuestro Señor entonces se le apareció. Tuvo una visión de nuestro Señor. Entonces ella, que estaba habituada al trato familiar con el Señor, le hace un pequeño reproche. Oh, mi buen maestro, me habéis abandonado en el momento más terrible de mi vida. Y le dice el Señor, pero Catalina, yo no te abandoné. Entonces, ¿dónde estabas, Señor? Le pregunta ella. Y él responde, estaba en tu corazón. En mi corazón, pregunta extrañada, con todo lo malo que había en él. Le pregunta el Señor, ¿tú consentiste? ¿Le dijiste que sí a la propuesta del demonio? ¿Consentiste? ¿O no, Señor? Tú lo sabes. Yo habría preferido sufrir no importa qué o morir. Pues bien, le dice el Señor, sábete que era yo quien te sostenía y encontraba placer al ver tu fidelidad ante todos los demonios que son infieles. ¿Crees tú que yo te habría abandonado? En nuestras tentaciones, hermanos, no olvidemos jamás este ejemplo sacado de la vida de esta gran santa. Dios no nos abandona, por muy difícil que sea la prueba. Dios siempre estará allí en lo escondido de nuestro corazón. Pero para cualquier persona que le ame, para cualquier persona que haya escuchado su palabra y le haya dicho sí a la vocación de seguirle, el Señor estará siempre con él. No hay momento en nuestra vida, por muy negro que parezca ser, en donde Dios nos haya dado la espalda. Dios nunca nos abandona. Siempre nos va a dejar la gracia suficiente. Esta es la clave de la séptima regla. Dios, en el momento de desolación, aunque retire mucho hervor para nosotros, nos deja siempre la gracia suficiente para que nosotros podamos demostrar nuestra fidelidad, para que nosotros podamos crecer en la virtud, para que nosotros podamos ante los demonios infieles demostrar que nosotros queremos serle fiel a Dios. Esa gracia suficiente, que es la ayuda, no lo olviden, la ayuda al hombre para que conquiste y mantenga la rectitud del querer, para que nuestro querer, nuestro desear, nuestra voluntad no se incline al mal, para que no pequemos. Dios nos va a dejar siempre esa gracia suficiente para poder evitar cualquier tentación. Esa es la séptima regla. Esa es la séptima regla. Es una regla de esperanza. Es la regla de la esperanza, podría decir yo. Que a pesar de toda la tiniebla, no olvidemos, Dios está ahí. Y recordemos siempre el episodio de los apóstoles en la barca cuando el Señor dormía. Dios estaba ahí y aún su dormir era un velar por ellos. La octava regla. La octava regla. Vamos a ver esta octava regla. Dice San Ignacio de Loyola. El que está en desolación, trabaje de estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, a los ataques. Y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal acción, como está dicho en la sexta regla. Muy bien. Esa es la regla. Así de breve, así de pequeña. El que esté en desolación debe trabajar por estar en paciencia, que es contraria a los ataques del maligno. La paciencia, en Nicaragua hay una palabra que usamos, decimos jochar. Cuando alguien está insistentemente molestando para provocar una reacción en nosotros, ese es el jochar. ¿Ah? Entonces, de repente
alguien sabe que a ti no te gusta, por ejemplo, aquel sonido que hacen cuando rascan la pizarra con las uñas, aquel ruidito no te gusta, te desagrada mucho. Entonces esta persona lo está haciendo una y otra vez para molestarte, esa persona te está jochando, diríamos en Nicaragua. Es decir, te está buscando cómo provocarte, está buscando cómo provocar una reacción en ti, sobre todo una reacción negativa, una reacción violenta, una reacción que te haga salir de ti, que te perturbe. Toca perturbarte. Él es lo que busca perturbarte, robarte la paz interior, que es importante conservarla siempre. Entonces, cuando viene el ataque del maligno y tú estás en paciencia, tú creces en esa virtud, practicas esa virtud. Es decir, no respondes como él espera que tú respondas. Entonces, el demonio se aburre y te va a dejar en paz. Pero él es fuertemente insistente, él es sumamente perseverante. El maligno es así. Va a buscar cómo molestarte, a buscar cómo dañarte, a buscar cómo siempre herirte. Entonces, él no se va a cansar, él no se va a cansar tampoco. Entonces va a ser una lucha a ver quién persevera más. Si tú en agradar a Dios o él en molestarte para hacerte pecar. Y si tú perseveras más, al final de cuentas, él va a ser derrotado. Porque recuerden algo, el demonio es el que está derrotado. Ustedes son victoriosos en Cristo Jesús. Ustedes son los hijos de Dios. Ustedes ya han recibido la gracia del Espíritu Santo. El demonio está derrotado. Siempre está derrotado. Cuando el demonio sale a la batalla, él sabe que lleva la de perder. Pero el jueguito de él es hacernos creer lo contrario. Y hacernos creer que lo que llevamos la de perder somos nosotros. Por nuestras debilidades, por X, por Y, por el motivo que sea. Pero no es así. La de perder la lleva él siempre porque él ya está derrotado por Cristo nuestro Señor. Entonces nuestra vida, la dinámica va a ser o me uno al bando del enemigo, de los derrotados, o permanezco fiel en el bando de los victoriosos, de nuestro Señor. Entonces, la paciencia es la respuesta serena y habilidosa de los santos ante las tentaciones, ante los ataques del maligno. Ahí está tu jefe molestándote para que vos le grites, le digas algo y él puede quitárselas contigo hasta correrte del trabajo. Si tú le respondes como él espera, segurito pierdes tu trabajo. Pero si tú eres paciente, eres humilde, eres tranquilo, al final de cuentas va a decir, no me resulta molestarlo porque de todos modos siempre me está sonriendo, siempre está contento y nunca me logro provocar. Es lo que le pasaba a Santa Teresita de Jesús con la famosa Sor San Pedro. La Sor San Pedro la llevaba, la tenía contra la santa y hacía de todo por molestarla. La Sor San Pedro venía y cuando estaban lavando juntas las dos hermanas, venía y lavaba más duro la prenda para pringar agua a la pobre Teresita del Niño Jesús. Teresita tranquila, callada, calladita se miraba, ¿eh? No le decía a nadie que ella se molestaba porque una reacción. Y cada vez que ella podía le hacía una cosa mala para probar una reacción negativa en ella. Y sabes, le pelaba los dientes, sonreía, le sonreía, le sonreía, le sonreía. Y eso terminó cansando a San Pedro un día. La dejó de molestar, especialmente cuando la santa le confesó que se reía porque la amaba, le sonreía por amor. Nunca le sintió mal, siempre se sintió agradada con todo lo que ella le hacía, aunque fuera muestra de desprecio. Ella solo tenía en su corazón amor para Sor San Pedro. Y esto le cambió la vida a Sor San Pedro. Le cambió la vida. Entonces, igual nosotros a veces utilizamos la estrategia del demonio. Usamos la estrategia del demonio. Nos dejamos envolver por ella. Usamos la estrategia del demonio contra los demás. Porque estamos molestando, fregando hasta que tenemos lo que queremos, pero de mal modo, buscando algo malo. No hablo de la perseverancia buena. Estoy hablando de la perseverancia mala. Cuando queremos hacer a alguien pecar o cuando queremos hacer que alguien se moleste, y estamos usando la estrategia del diablo. Y caemos en la estrategia del demonio cuando nosotros, que somos el papel ahora de víctima de una persona que está insistiéndonos para algo malo, para nosotros, para odio, para provocar lo que sea, venimos y cedemos para que nos dejen en paz. Ya dijimos, no debemos ceder ante la tentación, no podemos caer en esa trampa, decir, cedo para que me dejen en paz. No, persevere, sea paciente, sea paciente.
Y dice, ponga todas las diligencias necesarias, como está dicho en la sexta regla. Es el contraataque. Bueno, viene una persona, me está molestando, mi jefe, mi amigo, mi esposo, mi hermana, mi hermano, quien sea. Orar, en ese momento orar interiormente. Traer a colación algún pasaje bíblico y estarlo meditando en nuestra mente. Hacer una pequeña penitencia en ese momento. Y entonces se va a calmar. Pero si nosotros venimos al dime que te diré o al pensamiento del desquite, bueno, él me hace, yo le hago, disculpen, usted le está haciendo el juego al diablo. Aquí usted está llamado a crecer en la virtud de la paciencia. Cuando seamos tentados, dice el padre Barriel, paciencia. Paciencia quiere decir sufrir y esperar. ¿De dónde viene el término paciencia? Viene el término latino patient, que significa el que padece, el que sufre. Paciente, bueno, el que está practicando esta virtud, lógicamente, está en ese momento sometido a algún tipo de estrés, a algún tipo de presión. El término griego es eso, estar bajo una presión fuerte. Se sufre, está incómodo. Pero la virtud conlleva a que a pesar de que esa situación es tan estresante, tan terrible, la persona hace como un acto de sacrificio. Y en vez de destallar por esa presión, la persona se comporta de contrario modo. Una de las recomendaciones que hemos visto en las reglas pasadas, se comporta de contrario modo. Entonces, el paciente es el que sufre. Toda paciencia implica un sufrimiento, un padecer, pero padecer en paz. Por eso también a la paciencia le llaman la ciencia de la paz. Padecer en paz, saber padecer, saber sufrir, en pocas palabras. Esa es la paciencia, la ciencia de la paz. Saber sufrir con paz, saber sufrir con paz las distintas vicisitudes de nuestra vida. Entonces, paciencia quiere decir sufrir y esperar. Más aún, confianza y esperanza. No se sufre solo por sufrir. Hay que morder el leño. No, 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 no. Para poder yo vivir la dinámica de la paciencia, implica estas dos cositas. La confianza y la esperanza. La esperanza en Dios, ¿por qué voy a sufrir esto? ¿Sufrir por sufrir? No. ¿Cuál es el motivo de este sufrimiento? Ya lo vamos a ver, la Escritura lo dice. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué vale la pena sufrir? A ver, si usted va a hacer algo y ese algo implica una dificultad, usted siempre sopesa, bueno, si hago esto y voy a pasar todo esto, ¿vale la pena por aquello que voy a obtener? Y si la recompensa vale la pena, uno dice, sí, pues voy a tirarme aquí al 100 con todas las que se vengan, lo voy a vivir, lo voy a hacer porque vale la pena lo que voy a recibir. Entonces, aquí también hay una esperanza cristiana detrás que nos motiva a poder vivir con paciencia las vicisitudes de la vida. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? El reino de los cielos, la vida en Cristo, la vida en Dios, la vida de la gracia, la vida divina. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿vale la pena sufrir esto por ganar el cielo? Sí vale la pena. Sí vale la pena. Ahí está la respuesta a nuestro sufrimiento, la esperanza, la confianza. Confiar es abandonarse en Dios, fiarse de Dios. Confiamos en Él. La paciencia, en la paciencia nosotros podemos estar tranquilos, estar en paz, porque sabemos que en aquella lucha vamos ganando porque Dios está con nosotros. No podemos desesperarnos porque Dios está con nosotros, porque Dios nos sostiene, porque Dios no abandona. La confianza. A este respecto, no olvidemos jamás que nuestra santa religión es la religión del Padre Nuestro, va a decir el Padre Barriel. Es la religión del Padre Nuestro. ¿Qué significa esto? La religión del Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? Es la oración de la confianza. El Padre Nuestro es la oración de la confianza en el Padre. Es la oración que encierra estas 7 peticiones que la Iglesia nos habla en el Catecismo. Estas 7 peticiones donde pedimos al Señor que sea su voluntad, que reine en nuestra vida y que venga a ayudarnos a poder solventar nuestras necesidades, que venga en nuestro auxilio. Somos la religión del Padre Nuestro, es decir, de aquellos que siendo hijos se confían totalmente en su Padre. Esto es interesante. Esto es interesante. Es la oración de la confianza.
No olvidemos las dos alas de las que habla Santa Teresita. Se necesitan las dos alas. La confianza, la desconfianza en sí mismo y la confianza en Dios. Con ella se sube muy alto y no se arriesga nada. Suma desconfianza en uno mismo para poner total confianza en Dios. Con ella se llega hasta Dios. Esta suma confianza en Dios, Jesús la hace presente. Vean lo que dice el Señor en el Sermón de la Montaña. A aquellos que temen por no tener para comer, para vestirse. Miren lo que va a decir. El Señor habla en Mateo 6, aquel episodio tan bello que lo encontramos a partir del versículo 25. Ya lo han escuchado muchas veces, pero es bueno que lo repitamos en esta ocasión. Dice el Señor, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni se afanen por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense bien, ya el Señor nos está preguntando en qué estamos poniendo nuestro foco de atención. ¿En la vida y el cuerpo, que son más importantes, o en la comida y el vestido, que son elementos secundarios? La gente se preocupa más por esto, ay, no tengo esto, me hace falta lo otro, y por preocuparse tanto de lo material, descuidan lo espiritual, descuidan lo importante, se descuidan a sí mismos. ¿Cuántos son capaces de caer en un pecado mortal grave por un pedazo de pan? Piensa en esto, piensa en esto. Mire las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, un centímetro? ¿Quién? ¿Un milímetro? ¿Quién? No. ¿Y por el vestido? ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan, pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Miren que siempre el Señor pone cuando hace un llamado de atención, este llamado de atención en relación con la fe. Cuando Pedro se está hundiendo, cuando le dijo al Señor que venía sobre el agua, ven, y Pedro fue y se empezó a hundir, ¿cuál fue el reclamo del Señor? Hombre de poca fe. Siempre el punto Jesús lo pone en la fe. Nos falta fe. Hay que decir como aquel hombre, Señor, creo, pero aumenta mi fe. A nosotros nos falta mucha fe. Somos hombres que decimos creer en Dios, pero nos falta verdadera fe. La fe brilla en las tinieblas de nuestras pruebas. La fe brilla en las tinieblas de nuestras dificultades. Ahí es donde se tiene que manifestar que creemos en Dios. Por eso, ante estos problemas, ante el comer y el vestir, ante la falta de esto, ¿cuál es el remedio que da Jesús? En primer lugar, la fe en Dios, no en los hombres. La gente anda poniendo su fe en las instituciones, en los gobiernos, en los estados, y por eso es que después la gente sufre. Porque ponen su confianza en hombres, pecadores, imperfectos, traidores, embusteros, y no la ponen en Dios nuestro Señor. No se afanen pues diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Porque los gentiles, la gente que no tiene fe, la gente que no pertenece al pueblo de Dios, buscan todas esas cosas, se afanan por lo material. Hermanos, ¿cuántos de nosotros también sufrimos grandes desolaciones en nuestra vida a causa de lo material? Mucha gente está pasando una desolación espiritual. Dicha desolación está en relación con cosas materiales a veces. Está desolada porque perdió un trabajo, porque la casa se le metieron a robar y se le llevaron todo, porque no tiene que comer, porque etcétera. No digo que son realidades ante las que uno no tiene que estar consciente y saber que se sufre. Sí, pero es que el cristiano sufre distinto y nosotros desgraciadamente en este tiempo estamos sufriendo como sufren los hombres sin Dios. Sí, estamos sufriendo sin esperanza, estamos sufriendo sin paciencia, estamos sufriendo sin confianza en Dios, estamos cayendo en la trampa del mundo. ¿Y cuál es el resultado? Estas personas desoladas a causa de los bienes materiales, ahí andan en graves depresiones y crisis existenciales.
Ahí andan medicados con 20.000 pastillas diferentes y no logran conciliar el sueño, la paz, la tranquilidad. Están en una carga de estrés terrible y terminan muchas veces quitándose la vida por esto. No seamos como los gentiles, dice el Señor. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te van a dar por añadidura. Hermanos, yo llevo 14 años sirviendo aquí al Señor, he entregado a Él, y he dejado toda la posibilidad de un trabajo remunerado, de una familia con un hogar donde esté el plato servido cuando llegue del trabajo. He dejado todo por amor a Él, por amor al reino. 14 años y aquí estoy, no me he muerto. No me he muerto de hambre, no me he muerto de frío, no ando desnudo. Tengo un techo sobre mi cabeza. Mi preocupación es el reino en primer lugar. Mi preocupación es el reino. Todo lo demás viene por añadidura. Ahí ven que si les pido a cualquiera de ustedes, ahí están echándonos la mano, ahí se muestra la providencia de Dios. Si nosotros tuviéramos conciencia de ser iglesia, estuviéramos atentos a la necesidad del prójimo y no hubiera hambre en este mundo. Pero como los cristianos también somos bien egoístas y guardamos y almacenamos a montones si es posible para nosotros mismos y no compartimos con el prójimo, por eso hay tanta hambre en el mundo. No solo por culpa de los poderosos, ¿no? También por culpa de nosotros, los sencillos, los pequeños, los humildes, los cristianos. También nos vamos en el saco, hermanos. No seamos hipócritas, no mintamos. Esto es una verdad. Cuando vemos al otro con necesidad, le pasamos encima y no pensamos en él. ¿Cuántos van a comer a un restaurante y todos están viendo a un niño muerto de hambre, literalmente, allá afuera, que se les queda viendo con cara de dame, y no somos capaces de regalarle un pedacito de pizza, aunque sea un pedazo del pan que le estás comiendo? O te llega ahí a la mesa a venderte unas obleas, como le dicen aquí, este pan dulce que parece hostia dulce, y ni siquiera eso somos capaces de comprar para ayudar al prójimo. Ah, pero podemos pagar en la cuenta 700 pesos, pero una oblea de 5 o 10 pesos no le pudimos comprar a ese niño. ¿Ah? Entonces, por eso estamos mal, por eso es que no vemos la providencia en el mundo y por eso seguimos diciendo, ay, ¿por qué si Dios existe hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué si Dios existe y es tan bueno? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta cosa? Increíble la respuesta de muchos cristianos en este tiempo de pandemia, que se han movido a ayudar, a hacer acciones concretas para servir, que a los ancianos, que a los más necesitados, que a los pobres, etcétera. Increíble. Pero ojalá fuera una respuesta general de todos los que nos llamamos cristianos. Pero vemos cristianos que nos cruzamos de brazos mientras hay 2 o 3 pelados que en nombre de la iglesia estén haciendo todo el trabajo por nosotros, cuando yo también soy iglesia. Se nos olvida eso. Somos egoístas, pero queremos que Dios nos dé siempre el pan a nosotros, pero nosotros no podemos dar de nuestro pan al que lo necesita. No podemos auxiliar al que lo necesita. Pensemos bien esto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Una recomendación excelentísima del Señor. Vivir el presente. Esto lo termina diciendo aquí. Vivir el presente. Esto está incluido dentro de la regla. Esto está incluido dentro de la virtud de la paciencia. Padecer. ¿Qué estoy llamado a padecer? El momento actual. Yo no puedo padecer por el pasado. No puedo estar aquí sufriendo, ay, porque hace 6 años me golpeaba a mi marido, ay, porque hace 20 años me corrieron de mi trabajo, ay, porque hace 15 años la profesora me reprobó en el examen. Yo no puedo estar sufriendo por esos acontecimientos pasados. No se puede. Es un exceso de pasado en nuestra vida que nos está llevando a esas depresiones terribles. No, tampoco me puedo estar yo matando por lo que no ha venido. Ay, es que mañana me va a pasar esto, mañana me van a correr, mañana me voy a quedar sin casa, mañana me van a embargar el banco, los bienes que tengo, mañana es mañana, mañana no existe todavía. Existe el momento actual, sí tenemos que ser previsores, pero no debemos afanarnos por el mañana, es decir, poner una carga excesiva, un interés excesivo en lo que está por venir. No. Incluso la vida de fe no es un excesivo preocuparse por el mañana, es vivir el hoy, ser santo hoy, porque si soy santo hoy, estaré en el cielo mañana. Pero si yo me preocupo por ser mañana santo, pero no soy santo hoy, no me convierto hoy, pues no gano nada. ¿Qué se crea? Un estilo de vida ansiosa.
Y la ansiedad es perjudicial para la salud psíquica, es perjudicial para toda la vida. No podemos ser ansiosos. Jesús aquí recomienda, ni preocupados por el pasado en exceso, ni preocupados por el mañana en exceso. No, saber la realidad, que existe el tiempo para nosotros, que hay un pasado en nuestra historia, ya pasó, sí nos marca, pero lo podemos transformar, que hay un futuro que no ha venido, que nos puede ser de felicidad o de infelicidad, pero que depende de nosotros, que no está escrito todavía, y que hay un presente en el que debemos fijarnos y por el cual trabajar. Y en ese presente, no afanarnos, vivir, porque cada día trae su propio mal, dice el Señor, cada día tiene lo suyo, vivir lo suyo, sufrir con paciencia. Recordemos este respecto lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Nos gloriamos en las tribulaciones, se atreve a decir el apóstol Pablo. Nos gloriamos en la tribulación. Usted se queja en la tribulación. Usted reniega de Dios por la tribulación. Usted le reclama a Dios por su sufrimiento. En la desolación se desespera y habla contra Dios. Blasfema incluso. Hay gente que yo le he oído blasfemar por las situaciones que viven. San Pablo dice, como verdadero cristiano, nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Y no es que estuviera loco. ¿Por qué nos gloriamos? Dice él. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Uno, la tribulación hace que nazca en nosotros una virtud. Lo que nos santifica es la vida virtuosa. Ningún santo está en los altares por andar haciendo cosas ahí milagrosas. No. Todas esas cosas milagrosas fueron resultado de la voluntad divina, una concesión de la gracia. Un carisma es una gracia, Dios se la dio porque se la quiso dar, en primer lugar. Y segundo, por la vida virtuosa. La iglesia, cuando hace el proceso de canonización, se fija en la vida virtuosa de la persona. Porque hay gente que puede hacer obras maravillosas de milagros, sanaciones y todo, pero tiene el alma perversa, son soberbios, son egoístas, son odiosos, etc. Entonces, no, dice aquí San Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Los sufrimientos son fuente de virtud para la vida que sabe aprovecharlo. Se generan virtudes en las tribulaciones, en la desolación, se generan virtudes. La virtud de la caridad, la virtud de la humildad, la virtud de la paciencia. Y la paciencia, va a decir el apóstol Pablo, genera un carácter probado, una fuerza, una templanza cristiana que nos ayuda a tener mesura. La templanza genera en nosotros mesura, saber conducir nuestra vida, saberla llevar, saber comportarnos. Carácter nos da prudencia en el actuar. Y el carácter probado produce esperanza. Yo soy paciente, aquí soy mesurado en mi vida, y esto me ayuda a darme cuenta que estoy caminando por la senda que me lleva a la felicidad eterna. Tengo esperanza en el reino. Quien no vive así en las tribulaciones está desesperado, se cree condenado, está perdido, se siente así. No, la esperanza no desilusiona, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. ¡Qué hermoso! Ahí tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, que en nuestro corazón se ha derramado el Espíritu Santo. Y lo hemos vivido en el bautismo. Nosotros, todos los bautizados, todos los cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Y Él es la certeza, la prueba de que Dios está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿por qué entonces preocuparnos? ¿Por qué caer en la tentación de los discípulos en la barca? ¿Por qué? No, Dios está con nosotros. Ser paciente en la prueba. Santiago 1:3 decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dos apóstoles están exhortando en la misma línea, inspirados por el mismo Santo Espíritu, Pablo y Santiago. La tribulación produce paciencia. Nosotros debemos aprender a vivir la tribulación, aprender a vivir los sufrimientos cristianamente. San Ignacio también exhorta a las almas tentadas a que se confíen a Dios, ya que la tentación seguirá pronto, a la tentación seguirán pronto dulces consolaciones, siempre y cuando el alma se ocupe la sexta regla y que espere que pronto será consolada. El alma será consolada. Claro, si nosotros no dejamos que la desolación nos arrastre y actuamos en contra de ella, siguiendo las recomendaciones, pues pronto podremos llegar a la consolación, podremos cambiar ese estado en que nos encontramos, o podremos sobrellevar este estado de la desolación de una forma diferente. No se olviden,
San Pablo, en el capítulo 10, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice una frase que debería apartar de nosotros cualquier desaliento. Miren, esta frase es importantísima para que la meditemos en el momento de nuestras desolaciones. 1 Corintios 10, 13. Dios es fiel y no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que aún junto a la tentación preparará la salida para que puedan sobrellevarla. Miren qué hermoso esto. Nadie es tentado más allá de sus fuerzas. Si nosotros estamos experimentando una tentación, por muy grande que sea, si esa tentación me tocó vivirla, es porque yo, por la gracia de Dios, tengo la capacidad para poder decirle al demonio ante esa prueba, no. Si no, Dios no nos permite vivir esa tentación. Porque si Dios a nosotros nos permitiera vivir una tentación que no somos capaces de sobrellevar, sería un Dios cruel e injusto y no habría razón para la condenación eterna. Porque ¿cómo me va a condenar Dios a mí por haber fallado en algo en lo que yo no era capaz? Si Él no me dio la fuerza. Pongo yo siempre el ejemplo. Es como que yo, una viejita en silla de ruedas de 97 años, viniera yo y le pidiera que me llevara de un punto A a un punto B 2 quintales, es decir, 2 sacos de 100 libras cada uno. ¿Cómo le voy a pedir eso a una anciana? ¿Va a poder la anciana? Ni la primera llanta va a girar. No va a poder. No está en su capacidad. Entonces, si yo le pidiera eso a esa anciana, sería una persona injusta, cruel, y permítanme la expresión, aunque un poco fuerte, sería estúpido de mente, de viaje. No razonaría bien. ¿Por cómo le voy a pedir a alguien que no puede hacer algo que lo realice? Sería un pedido injusto. Entonces, si Dios a nosotros nos permitiera vivir pruebas en las que no tuviéramos la capacidad para decir no, Dios sería un Dios injusto. Nos estuviera mandando al infierno injustamente. Pero como nos da la capacidad, por la acción de su Espíritu Santo, por las potencias naturales que nos ha dado, inteligencia, voluntad y libertad, nos da a nosotros la manera para poder sobrevivir estas pruebas, es que cuando fallamos, Dios por eso nos juzga y nos puede dar un castigo. Hay justa razón, porque si yo lo podía hacer, ¿por qué no lo hice? Es el reclamo que le hacen los papás siempre a los niños en la casa. A ver, si yo te hicieras esto, es porque no se podía, porque no lo hiciste. A ver, ¿por qué antes el perro a pasear para que ensuciara allá afuera, no que ensució aquí adentro de la casa? ¿Por qué no lo hiciste? Es el reclamo que siempre hacen los papás a los hijos. ¿Por qué no hiciste esto si podías? Pues es el reclamo que Dios nos da a nosotros cuando nos juzgue, el reclamo que nos va a hacer cuando nos juzgue por los pecados que cometimos. Porque ciertamente Él nos dio la gracia para poder resistirnos a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pecado que usted ha cometido, toda tentación en la que usted ha caído, usted bien pudo no haber caído. Usted bien pudo haber resistido. Y no lo hizo porque no quiso. Aquí no hay tentación. Que la carne es débil. No, hijito, vaya y lea completo la Biblia. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Es decir, usted con el Espíritu Santo puede vencer la tentación. Y si cae en una tentación es porque usted complace, usted quiere, usted lo desea. Hay que tener el valor de asumir nuestros errores y decir, sí, Señor, yo caí, yo pequé, yo te ofendí, porque quise y estuvo mal. Ahí empieza el acto de humildad, de reconocerse pecadores para poder sanar la historia personal de vida. Si no, no hay cambio. Cuando no hay reconocimiento de nuestra culpa, sin justificarla, porque la muchacha, porque el muchacho, porque el X, sin justificarla, mientras no hay eso, no hay sanación. Pero cuando la hay, cuando hay conciencia de mi pecado, de mi error, y tomo la responsabilidad de ello, empiezo yo mi proceso de sanación espiritual, mi proceso de sanación personal, y muchas cosas empiezan a cambiar en mi vida. Pero tengo que asumir la responsabilidad. Entonces Dios a nadie le va a permitir vivir una tentación que esté más allá de su fuerza. A nadie. He ahí por qué, a propósito del martirio, a los que les toca vivir eso, ojalá, ¿verdad? Todos nosotros los cristianos estamos llamados al martirio. Todos tenemos la vocación de ser mártir, de dar la vida por nuestro Señor, pero no todos tenemos la oportunidad de experimentar esa vocación concretamente. Vivimos el martirio de otra forma. El martirio es dar testimonio. Eso significa mártir, testigo. Damos testimonio de Cristo y sufrimos un tipo de martirio incruento cuando nosotros nos atrevemos
a vivir la vocación que Cristo nos ha dado. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El que muere a sí mismo y vive la palabra de Dios, hace la voluntad de Dios, ya empieza a sacrificarse, empieza a sufrir, empieza a morir por Cristo. Ya el martirio de sangre, este otro testimonio, hay distintos martirios, el martirio blanco, este martirio de sangre que estamos mencionando ahorita, derramamos la sangre por Cristo, pues es una ocasión especial que también todos los cristianos deberíamos estar en capacidad de dar, sobre todo los cardenales. Por eso la iglesia los viste del púrpura, del color rojo, que representa su disponibilidad a dar su vida por Cristo y la iglesia. Por Cristo y la iglesia. Entonces dice, he ahí el porqué a propósito del martirio, Jesús evita que lo consideremos por adelantado, que no nos afanemos si nos toca vivir eso. Hay gente, ay, me van a matar por mi fe, ay, si me matan. No, no, no. Gente que vive afanada por eso y menos acá, ¿verdad? Todavía te lo creo en África, pero acá, pues no hemos llegado, parece que estamos ya en la antesala de volver a la persecución de los cristianos con todo esto que estamos viendo, gente destruyendo nuestras iglesias, prendiéndoles fuego, destruyendo nuestras estatuas, atacando a los sacerdotes, y poquito a poco nos estamos acercando otra vez a la gran persecución. Dice, ¿por qué ese día no nos inquietemos por adelantado? Porque ese día, si Dios nos llama a ese honor, tendremos gracias insospechables. Recuerden lo que dice Marcos 13:11 a este respecto. Y cuando os lleven y os entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos va a dar la gracia. Sí, para cada momento de nuestras pruebas y tentaciones y dificultades, Dios nos da una gracia particular. En el tiempo de desolación, nos da la gracia necesaria. En el tiempo de consolación, nos da la gracia sobreabundante. En el tiempo de la vida cristiana, nos da a través de los sacramentos la gracia santificante. Las gracias actuales que nos ayudan en los distintos momentos que se nos presentan en la vida. Es decir, nos da la gracia. Y en el momento del martirio, la gracia de su Espíritu Santo para poder hablar, decir y hacer lo que se tiene que hacer en ese momento. Para cada momento Dios da su gracia. Entonces no nos afanemos por lo que el tiempo ha de traer. Vivamos el hoy en el presente de Dios. En el presente de Dios, que significa confiarnos siempre en las manos del Padre, confiarnos en el amor de Dios y siempre en el momento de la prueba, en el momento de la desesperación, cuando nuestras fuerzas fallen, ahí está la recomendación de San Ignacio. Padre nuestro que estás en el cielo. Recomendación del Padre Barriel. Somos la religión del Padre nuestro, la religión de los hijos confiados del Padre. No olvidemos esto. Entonces, la octava regla la podemos resumir, la octava regla, en crecer en la virtud de la paciencia en el tiempo de la desolación. Poner en práctica la virtud de la paciencia en el tiempo de la desolación. Muy bien, queridos hermanos, esas son nuestras dos reglas del día de hoy. Séptima regla, la gracia es suficiente. Octava regla, crecer en la virtud de la paciencia en tiempo de desolación. Entonces, con estas concluimos la charlita de hoy. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal Santo Debo Ser, a nuestros otros dos canales, Ministerio de Fe y nuestro canal Creo Señor Yo Creo, formación litúrgica y formación doctrinal, para que completen su proceso de formación cristiana y puedan seguir conociendo más su fe y amando más a Dios por este conocimiento. También denle like a nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, @WalterFajardo20, para que ustedes también sean parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien, abrimos ahora los micrófonos para aquellos que tengan algún interrogante, algún comentario al respecto sobre lo que hemos visto aquí en las reglas, lo pueden hacer. También si hay algún comentario en YouTube, agradecería si nos lo pueden hacer conocer. No hay preguntas. ¿No hay preguntas? No, ni en YouTube ni aquí. Bendito Dios, qué alegre que la gente está teniendo claridad en el asunto, ¿verdad? Cuando no hay preguntas al principio, yo me alegro porque sé que la gente está comprendiendo lo que tratamos de enseñar, ¿verdad? Ya si no hubiera preguntas del todo, y sí ya me preocupo, ¿verdad? Pero siempre sale algún comentario que pide aclaración de algo,
o preguntan por qué de algo. Entonces eso es bueno también porque nos ayuda a crecer a todos. Nos retroalimentamos con las dudas o comentarios de los demás. Si alguien de los que están en Zoom quiere preguntar, ¿cuántos hermanos están conectados en Zoom? 31 personas. 31 personas. Entonces, si alguien de los 30 hermanos que están ahí conectados quieren comentar algo. Buenas noches, hermano Walter. Le habla Doris de la Florida. Hermana Doris, le ¿Cómo escuchamos. está? Mi pregunta es, ¿me podría resumir un poquito mejor la regla número 7? A ver si mi idea está correcta. En donde dice que Dios permite que el fervor desaparezca y nos deja lo mínimo para que realicemos que no somos inútiles. O sea, que podemos desarrollar nuestra capacidad. Entonces quería saber si la resumiría de esa manera o si me da un poquito más de ayudita ahí. Sí, esa idea que usted tiene está muy buena, solo agregarle, ¿verdad? Que Dios nos deja la gracia suficiente, ¿verdad? De todo esto nos deja la gracia suficiente. Y es importante saber cuál es esta gracia suficiente. ¿Qué significa esta gracia suficiente que nos deja? Bueno, esta gracia suficiente que el Señor nos deja es la ayuda para conquistar y mantener la rectitud del querer. Para conquistar y mantener la rectitud del querer. Significa, en pocas palabras, para que le seamos fieles. ¿Sí? Nos deja la gracia necesaria para ser medio de la prueba, como pasó con Santa Catalina, que fue el ejemplo que pusimos en esta regla. A pesar de todo lo que vivió, no consintió ante el pecado, fue fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí en su corazón, es decir, su gracia estaba con ella. Entonces, en toda tribulación, en toda prueba, en la desolación, Dios lo que hace es quitar lo que sobreabunda para dejarnos solo lo necesario, que nos demos cuenta que todo viene de Él, que sin Él no podemos hacer nada, y también para que nos demos cuenta las capacidades que Él nos ha dado, que nos dio capacidad para pensar, para que miremos las cosas y podamos ver esto nos conviene o no nos conviene. Nos dio la capacidad de elegir, bueno, esto o lo otro, y la capacidad que tiene nuestra voluntad para manifestar lo que queremos hacer o pensar. Entonces, es importante entenderlo así. Muchas gracias. Claro que sí, hermana Doris. Muy bien, si alguien más quiere comentar o preguntar algo al respecto de cualquiera de las dos reglas, estamos para eso. ¿Cuántos hermanos están conectados en YouTube? Si alguien quiere también. 16 personas. 16 personas, muy bien. Parece que Diana está escribiendo algo. Sí. Buenas noches, Walter, y a todos. Soy Rocío de aquí del DF. Una Sí, pregunta. hermano, ¿El miedo es desolación? Por ejemplo, el miedo, pues, a lo que se está viviendo, ¿sería una desolación? el miedo tenemos que comprenderlo como comprendimos la tristeza. ¿Se acuerdan que explicamos que existe una tristeza que es natural, provocada porque detrás hay una causa natural que hace que aparezca, por ejemplo, la muerte de un familiar, de un amigo, un acontecimiento que nos causa tristeza? Hablamos que existe una tristeza que viene provocada por el demonio, su fuente es preternatural, es decir, es una acción del demonio, que lo que infunde en nosotros es lo que él mismo está viviendo, su presencia cuando está cerca nos hace sentir triste, pero es una tristeza que aparece sin causa natural que lo provoque, aparece de repente. Con el miedo tenemos que hacer la misma distinción. Recuerden que el miedo forma parte de nuestros instintos de supervivencia, ¿verdad? El miedo nos ayuda a poder reaccionar de una X o Y forma que nos permita proteger nuestra vida, salvaguardar nuestra vida ante una acción que yo sé que me puede matar, yo evito hacerla, tengo miedo de realizarla porque sé que puedo perder mi vida. Entonces, ese miedo es natural, pertenece al orden del instinto de supervivencia. Pero de repente, si yo, por ejemplo, quiero hacer algo, necesito el valor como para decirle sí al Señor en mi vocación al sacerdocio. De repente viene el demonio y puede infundirme un miedo a través de lo que llamamos los obstáculos, porque el miedo, cuando es presentado por el enemigo, se presenta bajo la apariencia de un obstáculo invencible. Entonces, ¿qué es lo que hace? No voy a poder, yo me conozco mi fuerza, al final de cuentas, no voy a ir con una mujer, o voy a hacer una cosa que no debo. No.
Y me mete miedo porque voy a dejar mi casa, porque no sé si voy a perder los años de mi vida, no sé si al final de cuentas me voy a ordenar o no. Entonces me mete un miedo como un obstáculo para impedirme avanzar. Entonces cuando el miedo es un obstáculo que impide mi crecimiento humano y espiritual, viene provocado por el maligno. Cuando este miedo lo que hace es ayudarme a proteger mi vida y a no exponerme de forma temeraria a una ocasión en que puede correr riesgo mi existencia, entonces este miedo es natural, es bueno. Por ejemplo, ahorita es natural sentir temor por esta enfermedad, temor de contagiarme por mi familia, por mis hijos, de contagiar a mis seres queridos. Es natural ese temor porque hay una situación natural que lo provoca. Hay una situación natural que lo provoca. Lo que el demonio puede hacer es un miedo excesivo, por ejemplo, que yo quiera hacer una obra de caridad, ayudar a un pobre, darle comida a mi vecino que está enfermo, y me mete el demonio en miedo, no, si salís a la calle, si salís de tu puerta te vas a morir, se te va a pegar el virus, te va a dar esto. Entonces, ahí sí, ese miedo excesivo, cuidado. El maligno me está impidiendo a través de ese miedo excesivo realizar una obra buena. Entonces yo tengo que tener ahí ese sumo cuidado, pero a veces la línea, la diferencia entre los dos es bastante delgadita. Entonces, por eso estamos aprendiendo aquí a discernir, a darnos cuenta qué es lo que está detrás de ese miedo, qué es lo que viene adelante, si yo hago esto, si no lo hago, qué medios están ahí para que yo lleve a cabo esa acción. Y al ver estos tres elementos, vamos a poder descubrir si es algo provocado por nuestra naturaleza o es algo provocado por el demonio. Por eso estamos viendo este conjunto de reglas. De hecho, nos faltan algunas que son importantes para poder también atender a todas estas situaciones con una respuesta concreta. Y lo bueno es que ustedes están perseverando en la formación y poco a poco van ganando como estos elementos. Le voy sumando un elemento más. Ah, ahora ya sé esto. Ah, me faltaba esto. ¿Ves? Estoy completando esta técnica. Entonces, cada vez que vamos oyendo una nueva regla, le sumamos a nuestra capacidad de comprender mejor los asuntos, le sumamos a nuestra capacidad de poder discernir mejor, le sumamos todas estas herramientas que nos permiten a nosotros tomar mejores decisiones, realizar mejores acciones y agradar a Dios con ellas. ¿Sí? ¿Estamos claros, hermano Rocío? Sí, muchas gracias. Me sirvió mucho para clarificar muchos miedos. Perfecto. Gracias. Claro que sí, mucho. Sí. Hermana Navy, creo que estaba Diana escribiendo algo, no sé si alguien más comentó. Sí, dice Diana Díaz del Estado de México. Usted comentaba que Dios siempre nos acompaña en nuestras tribulaciones y que si confiamos y tenemos fe, lo demás será dado por añadidura. La pregunta es si cuando el Señor nos manda la ayuda, pero no la manda según nuestras expectativas y no la recibimos, ¿Él se enoja? Es decir, rechazar su ayuda, ¿lo molesta? Bueno, si hablamos de que si Dios se molesta, no se molesta por esa razón. Dios en primer lugar es amor, nos dice la Escritura. Y cuando nos manda un auxilio y lo hace llegar a nosotros, tal vez no como lo esperamos, pero lo hace llegar, lo hace por amor, ¿verdad? Por el amor que nos tiene. Cuando nosotros rechazamos esta ayuda, hay que ver primero qué origina el rechazo para entender cuál puede ser la reacción. Si este rechazo se da por ignorancia, ¿verdad? Se da por ignorancia, como puede pasar a veces, ¿verdad? Que yo pienso que Dios me ayuda de tal manera y me termina ayudando de otra, pero no fui capaz de verlo porque yo estaba cerrado en esta forma de verlo. Como pasa con aquella historia del hombre que está después de una inundación subido en el techo de su casa y pidiéndole a Dios que lo ayude y le dice que el Señor ayúdame, me vas a salvar, sálvame tú, me puedes ayudar, y Dios le manda un helicóptero y no se monta porque Dios lo va a ayudar, le manda un barco y no se monta porque Dios lo va a ayudar, al final se muere ahogado y llega al cielo, dice la historia, ¿verdad? Y mira a Dios y le reclama, ¿verdad, Señor? ¿Por qué no me ayudaste si confiaba en ti? Y el Señor le dice, bueno, pero te envié un barco, te envié un avión, ¿por qué no te montaste, verdad? Entonces era la ayuda que Dios estaba dando. Entonces, cuando nos pasa esto, que por cierta ignorancia nuestra, por ciertas actitudes nuestras, que a veces queremos hacer a Dios actuar de la forma que nosotros creemos que nos conviene y no como realmente Él es, a veces podemos negarnos a esta ayuda. ¿Qué hace Dios en ese momento? Seguirá enviando ayuda, seguirá enviando auxilios, porque Él lo primero que hace es amarnos y Él quiere que nos amemos. Y Él quiere que disfrutemos su amor. Entonces, cuando nosotros nos cerramos por ignorancia a una gracia, a una ayuda que Él nos da, ahí viene otra ayuda, ahí viene otra gracia detrás.
Debemos abrirnos a Dios para poderla comprender. Cuando nosotros nos cerramos adrede a un auxilio divino, es decir, que yo con pleno conocimiento de que le he estado pidiendo a Dios que me ayude, y yo veo que Dios responde mi súplica y me ayuda como, y al final de cuentas me encapricho y digo, no, aún así ya no quiero nada que ver con Dios, o no quiero esto, lo rechazo. Sí hay de nuestra parte mucha culpa, hay una responsabilidad mayor, porque ya voluntariamente la capacidad racional puesta en marcha, nosotros en nuestra libertad escogimos no aceptar aquello que Dios nos dio, rechazamos su ayuda. Entonces Dios retira su ayuda porque le hemos dicho no. Entonces Dios no insiste, Dios respeta nuestra libertad, Dios respeta nuestra libertad. Entonces son dos cuadros diferentes. El cuadro de la persona que ha rechazado la ayuda de Dios sin darse cuenta que era la ayuda de Dios, porque tal vez no llegó como ella esperaba, pues Dios le seguirá enviando su ayuda a esta persona que le sigue pidiendo, que le sigue orando, ¿verdad? Porque con humildad lo sigue haciendo. Y el cuadro segundo, que es donde una persona sí adrede, rechaza esta ayuda, pues lógicamente Dios la retira porque la persona ya no quiere nada con Dios, no quiere nada que ver. Entonces sí la retira. Entonces sí, puede haber una molestia, pues Dios habla de molestia en la Biblia ante la actitud de su pueblo, del rechazo de su pueblo. Dios se molestaba con el pueblo de Israel, pues lógicamente si nosotros le rechazamos, también está esa molestia, que recuerden que son antropomorfismos en la Biblia. Es decir, le ponemos a Dios estas formas de expresión muy humanas para poder entenderlo mejor, para poder entender algunas cosas mejor. Entonces son antropomorfismos que están en la Escritura, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es inmutable. Inmutable, ¿qué significa? Que Dios no cambia, Dios no muda. Dios es Dios, siempre es amor, ¿verdad? Siempre es amor. Muy bien. Gracias, hermana, por su pregunta. ¿Quién más nos hacía otra pregunta, Naivi? Yara de Nicaragua, si en la tribulación no alcanzamos la paciencia, ¿estamos haciendo todo mal? A ver, repítame. Si en la tribulación no alcanzamos la paciencia, ¿estamos haciendo todo mal? Si en la tribulación no alcanzamos la paciencia, puede ser debido a que, como dice San Ignacio, no estamos aplicando los remedios adecuados, los que presenten la sexta regla. Entonces sí, puede ser que estemos haciendo mal. De ahí la importancia de los exámenes de conciencia, para saber por qué me está pasando lo que me está pasando y si estoy respondiendo adecuadamente a lo que me está sucediendo. Entonces los exámenes de conciencia me dan luces al respecto, porque si en esta prueba, en esta tribulación, en este momento de desolación, no estoy haciendo brotar en mí las virtudes, estoy haciendo brotar en mí otras cosas. Desesperación, enojo, ira, frustraciones, tristeza, etc. Entonces, si lo que se está dando por fruto es algo malo, tengo que revisar qué semilla es la que estoy sembrando. Y eso lo hacen los exámenes de conciencia. Si yo me doy cuenta que estoy sembrando mala semilla, pues puedo retirarla y sembrar buena semilla, cambiar mis acciones, para que empiece a brotar en mí la virtud de la paciencia, la virtud de la humildad, de la serenidad, de la caridad, etcétera. Entonces sí puede ser que haya algo que esté haciendo mal y debo corregirlo. ¿Qué estoy haciendo mal? Solo yo, que estoy viviendo la tribulación con un examen de conciencia, me puedo dar cuenta. Porque yo no puedo venir y leerle la vida al otro. No soy quiromante, no soy cartomante, ni nada de eso, gracias a Dios. Cosas prohibidas y satánicas. Pero solo usted puede saberlo con un examen adecuado de conciencia. Yo puedo saberlo, sí, en la medida que usted me abra su conciencia. Pero es en primer lugar deber de usted de poder analizarse y darse cuenta por qué no está brotando la paciencia en usted. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo, comentar algo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por habernos permitido vivir este momento de formación que enriquezca nuestro conocimiento, pero sobre todo que excite en nosotros el amor a ti y la perseverancia en tu palabra, en tus mandamientos, en tu amor, en los momentos de desolación, en los momentos de tribulación o prueba. Danos, Señor, la gracia de poder orar siempre y de mantener una fe viva y ardiente en ti. Que tu Espíritu nos auxilie en esto. Que la dulce intercesión de María la Virgen nos ampare, nos proteja su manto en estos momentos de dificultad. Que los ángeles
y los santos rueguen siempre por nosotros y nos ayuden a vencer al mal a fuerza de bien. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos.